Hola, nosotros somos 100% Fiscal. Mi nombre es Jessica Salazar Cuervo y hoy les vamos a hablar del recurso de revocación y vamos a platicar sobre el recurso de revocación exclusivo de fondo. Bueno, pues este recurso de revocación exclusivo de fondo tiene una tramitación muy parecida al juicio de resolución exclusivo de fondo contemplado en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De hecho, se publicaron al mismo tiempo, entraron en vigor al mismo tiempo, en razón de que ambos medios de defensa fueron emitidos bajo los principios de oralidad y celeridad. Ahorita no es tema el juicio de resolución exclusivo de fondo, pero seguramente han escuchado más sobre ese tema que de este recurso. Bueno, este recurso es un medio de defensa, igual está regulado en el Código Fiscal de la Federación, y pues ya les comenté bajo los principios de oralidad y celeridad. Oralidad, esto es, que da lugar a que se puedan llevar a cabo diligencias, lo que anteriormente no se conoce, e incluso lo podemos ver con el recurso de revocación tramitado en la vía tradicional, que es por buzón tributario, ya lo habíamos visto. Y este recurso también tiene o se encuentra regulado bajo el principio de celeridad, esto es, para tratar de hacer más rápido la tramitación del mismo. Este recurso tiene las siguientes características. Se tramitará a petición del recurrente por escrito. Esto es, debe estar el señalamiento textual de que se pretende realizar el recurso de revocación por la vía de recurso de revocación exclusivo de fondo. Se puede promover cuando se impugnen resoluciones siempre y cuando sean definitivas, que deriven del ejercicio de facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones 2, 3 y 9. Esto es, resoluciones definitivas, créditos fiscales que deriven de visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica, siempre y cuando la cuantía determinada sea mayor a 200 veces la unidad de medida y actualización elevada al año, vigente al momento de la emisión de la resolución impugnada. Esto es, al día de hoy, el recurso de revocación exclusivo de fondo se puede promover cuando se impugnen resoluciones definitivas derivadas de visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisiones electrónicas, siempre y cuando la cuantía sea mayor a 6.342.240 pesos. Dentro de este recurso, se deben realizar únicamente argumentos de fondo. Se pueden exhibir pruebas que amparen su pretensión y de así considerarlo, se puede solicitar el desahogo de alguna audiencia, como ya les había dicho, bajo el principio de oralidad, para ser escuchado. Cuando la autoridad analice y valore esos agravios únicamente de fondo, emitirá una resolución, la cual puede consistir en dejar sin efectos el acto, confirmarlo, modificarlo o dictar uno nuevo que lo sustituya, o bien desechar el recurso por improcedente, tenerlo por no interpuesto, por no presentado o sobreseerlo. Esto en razón de las causales que ya vimos anteriormente del recurso de revocación. Cabe destacar, y eso es muy importante, que este recurso solamente va a proceder o se van a revisar los argumentos que sean de fondo, los agravios que sean de fondo. Eso más adelante se los van a explicar. Este recurso está contemplado en el título quinto, en el capítulo primero, sección cuarta del Código Fiscal de la Federación. Esto es, de los artículos 133b al 133g de dicho ordenamiento legal. Creo que se me había olvidado comentarles que entró en vigor en 2017. Hay una regla específica dentro de la resolución miscelánea fiscal que lo contempla, que es la regla 2.18.1. Asimismo, tiene su ficha de trámite contemplada en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal, y la ficha de trámite es la 251/CFF. Ahora, este recurso se presenta también a través de buzón tributario, con excepción de presentarse ante la Administración Central de lo Contencioso, la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes y la Administración Central de lo Contencioso de Hidrocarburos, y en la oficina del SAT más cercana a su domicilio. Esto lo establece la ficha de trámite, y por eso es que les comentaba el licenciado Rodrigo anteriormente que es importante tener en claro quién es la autoridad que emitió el acto para ver quién es competente en razón del domicilio. Bien, yo les voy a platicar sobre la procedencia del recurso de revocación exclusivo de fondo. Para tramitar y resolver cuando el recurrente impugne las resoluciones definitivas que deriven del ejercicio de facultades de comprobación a través del recurso de revocación exclusiva de fondo, los requerimientos será por los requerimientos a los contribuyentes responsables, solidarios o terceros con ellos relacionados,
para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas propias de las autoridades, dentro de o por buzón tributario, dependiendo de la forma en la que se haya efectuado el requerimiento, la contabilidad, así como, o informes que requiera para llevar a cabo la revisión. También va a ser contra visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, la revisión de su contabilidad o bienes y mercancías. Pueden practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de la información o documentos que obren en poder de la autoridad sobre uno o más rubros o conceptos específicos o una o varias contribuciones. La cuantía determinada debe ser mayor a 200 veces la unidad de medida y actualización elevada a un año, como lo comentó la licenciada Jessica. El promovente que haya optado por el recurso de revocación exclusivo de fondo no podrá variar su elección al momento de señalarlo puntualmente en el escrito del recurso. El promovente podrá hacer valer agravios que tengan por objeto resolver exclusivamente sobre el fondo de la resolución que se recurre. Esto es, se entenderá por agravio de fondo aquel al que se refiera a los elementos de la contribución, los que son el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, respecto de las contribuciones revisadas conforme a alguno de los siguientes supuestos. Cuando los hechos u omisiones calificados en la resolución impugnada como constitutivos de incumplimiento de obligaciones revisadas, por la aplicación o la interpretación de normas jurídicas involucradas, respecto del incumplimiento total o parcial de requisitos formales o de procedimiento que impacten y trasciendan el fondo de la resolución recurrida, o por la valoración o falta de apreciación de las pruebas relacionadas con los supuestos mencionados en las fracciones anteriores. Ahora les vamos a hablar de la elección del recurso de revocación exclusivo de fondo. Así tenemos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 133C del Código Fiscal de la Federación, el promovente que haya optado por el recurso de revocación exclusivo de fondo, posteriormente no podrá variar su elección, ya que, como ya lo mencionaron mis compañeros, en el escrito deben de señalar expresamente que optan por esta vía, por este tipo de recurso. Ahora, la autoridad fiscal, antes de admitir a trámite el recurso de revocación exclusivo de fondo, deberá verificar que se cumplan los requisitos de procedencia y no se configura alguna causal de sobreseimiento de conformidad con lo establecido en los artículos 18, 121, 122, 123, 124, 124A y 126 del Código Fiscal de la Federación. En este sentido, tenemos que las causales de sobreseimiento corresponden a las siguientes hipótesis: cuando su promoción no cumpla con el nombre, la denominación o razón social y el domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes, así como omita señalar su RFC, cuando no se presenten en el plazo de 30 días, excepto tratándose de lo previsto en el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación. Como ya lo señalamos con anterioridad, este artículo se refiere al recurso de revocación en contra de los actos del procedimiento administrativo de ejecución, de los cuales no se va a presentar dentro del plazo de 30 días, sino de 10 días. Otra hipótesis es cuando cuando no se señale el acto que se impugna, así como cuando el promovente no presente los siguientes documentos: con los que acredite su personalidad o en el que conste que esa personalidad ya ha sido reconocida por la autoridad fiscal, el documento en el que conste el acto impugnado, la constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promovente declare, bajo protesta de decir verdad, que no recibió constancia, o cuando la notificación haya sido practicada por correo certificado con acuse de recibo o se trate de negativa ficta, señalando que, tratándose de negativa ficta, pues no va a haber una acta de notificación de por medio, ni siquiera el acto impugnado.
Otra hipótesis por la cual se puede dictar el sobreseimiento del recurso de revocación exclusivo de fondo es que el acto administrativo no afecte el interés jurídico del recurrente, sea resolución dictada en recurso administrativo o incumplimiento de sentencias, haya sido impugnado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto porque no puedes impugnar un mismo acto administrativo o resolución administrativa al mismo tiempo por dos medios de impugnación diferentes. También cuando el acto administrativo se haya consentido, se tiene que entender que hay consentimiento de un acto o resolución administrativa cuando pudiéndose impugnar a través ya sea de recurso de revocación o juicio contencioso administrativo, haya fenecido el plazo sin impugnarlo. También cuando el acto sea conexo a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente, cuando el acto haya sido revocado por la autoridad o cuando el acto haya sido dictado por la autoridad administrativa en un procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación de los que el Estado mexicano sea parte, si dicho procedimiento se inició con posterioridad a la resolución que resuelve un recurso de revocación o después de la conclusión de un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así como que el acto sea resolución dictada por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios, cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a las autoridades fiscales mexicanas de conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de los que México sea parte. Otras hipótesis por las cuales se puede sobreseer el recurso de revocación exclusivo de fondos son las siguientes. Cuando el promovente se desista expresamente de su recurso, cuando de las constancias que obren en el expediente administrativo quede demostrado que no existe el acto o resolución impugnada, cuando haya cesado los efectos del acto o resolución impugnada, o en su caso, cuando se impugnen actos que tengan por objeto hacer efectivas fianzas otorgadas en garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros. En este tipo de recurso de revocación, el promovente solo podrá hacer valer agravios que tengan por objeto resolver exclusivamente sobre el fondo de la resolución que se recurre, sin que obste para ello que la misma se encuentre motivada en el incumplimiento total o parcial de los requisitos exclusivamente formales o de procedimiento establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. Esperamos sea de ayuda este contenido. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.